Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cubra en este día y siempre. Que la gracia y misericordia de Dios sea derramada sobre tu vida y sobre la vida de tus seres queridos. Primera de Crónicas 25, verso 1 en adelante. Esta porción de la palabra tiene como tema responsabilidades de los músicos. A través de esta porción de la palabra, Dios nos muestra el orden por el cual David organizó a los músicos. El orden por el cual David organizó el remanente que trabajaría en la casa del Señor en el momento que Salomón, su hijo, le construyera la casa al Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela todo lo que David organizó, todo lo que David dejó hecho, todo lo que David le entregó a Salomón para que la casa de Dios se hiciera tal y como Dios le había dicho a Moisés. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella se materializa en la vida del hombre. Cuando Dios nos habla de cada uno de los personajes, cuando Dios nos habla de cada una de las personas que le sirvió, que trabajó para Él, Dios nos está hablando de aquel espíritu que Él depositó sobre el hombre, que Él formó y Él creó. La palabra del Señor, siendo espíritu, ella va a la vida del hombre según el ministerio que Dios le entregó al hombre, según la vivencia del hombre y según el ser humano que Dios haya formado y haya creado por su palabra. Me voy a explicar mejor. Hay ministerios que Dios formó y creó y les dio una habilidad o les dio la habilidad para que le crearan casa y altar. Estos son los sacerdotes. Hay ministerios que Dios formó y creó y les dio una capacidad para trabajar en su casa y en su altar como levitas. Según Dios formó y creó el cuerpo de Cristo, según Dios le dio vida al hombre que creó, según Dios le dio vida al hombre, va a ser la palabra que va a ir a este. De igual manera, el pueblo de Dios. De igual manera, el pueblo de Dios. Cuando Dios nos habla de su pueblo, Dios nos habla de un pueblo que le busca, que cree en Él. Dios nos habla de un pueblo que va constantemente a la casa del Señor a buscar alimento espiritual. Cuando Dios nos habla de su pueblo, Dios nos habla de aquellas personas que aún no le han aceptado como su único y exclusivo Salvador. Me voy a explicar. Dios nos habla de un pueblo que cree en Él y aunque su corazón está ligado al Señor en cierta forma porque creen en Él, porque conocieron al Señor, porque van a la casa del Señor para dar un ejemplo cada domingo a buscar su rostro, porque tratan de hacer su voluntad,
porque creen firmemente en que hay un Dios creador y formador, no tan solo del hombre, del cielo, de la tierra y de todo lo que en ella hay. Cuando Dios nos habla de su pueblo, Dios nos habla de aquel pueblo que va a la casa del Señor. Y aún va a la casa del Señor. Aún este pueblo va a la casa del Señor. Aún este pueblo cree en el Señor. Cierta parte de él está lejos del Señor. Hay quienes creen en el Señor, pero practican cosas que los alejan del Señor. Ejercen cosas que los alejan del Señor. Dios nos muestra y Dios nos revela a través de su palabra cómo Él ubicó a sus ministerios para que sus ministerios trabajaran en su casa, para que los ministerios trabajaran según el cuerpo de Cristo, para que los ministerios trabajaran según la asignación que Dios les dio al cuerpo de Cristo. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hablamos de aquel remanente que Dios capacitó y formó para que éste formara, para que éste alimentara según la habilidad que Dios le dio al pueblo de Dios. Pero cuando hablamos del sacerdote, hablamos de un ser humano que Dios lavó, limpió, purificó, santificó, le derramó aceite de la unción y le dio su casa y su altar, para que allí se ofrecieran ofrendas por los pecados del pueblo, por los pecados de aquel pueblo que llega a la casa del Señor cada domingo, tal vez cada jueves, tal vez cada miércoles, tal vez cada martes. El pueblo de Dios es aquel que va a la casa de Dios a alimentarse de la palabra del Señor. Ahora, Dios formó y creó al cuerpo de Cristo. Dios le dio forma a sus 5 ministerios. Dios le dio forma al sacerdote, a los levitas. Dios les entregó su palabra a cada uno de estos ministerios según Dios entendía que estos podían manejar el ministerio que Dios le entregó. Dios nos muestra y Dios nos revela de qué manera cada ministerio va a trabajar. Ahora, en este caso, en el caso de las responsabilidades de los músicos, en este caso, Dios nos está hablando de sus levitas. Dios nos está hablando de aquellos músicos que Él capacitó para que trabajaran en su casa con el sacerdote. No todos los músicos, no todos los levitas trabajarían en la misma área de la casa del Señor. Dios clasificó a los levitas y a los sacerdotes según la capacidad espiritual que estos tienen para alcanzar reverencia, respeto
a los objetos santos del Señor. Me voy a explicar. Hay levitas que son más débiles que otros. Estos levitas que son más débiles que otros no pueden trabajar ni cerca del altar ni en el altar. Es porque son débiles. ¿A qué se refiere Dios cuando nos dice que son débiles? Estos no tienen la misma capacidad espiritual que tienen los levitas. Para dar un ejemplo, estos no tienen la misma capacidad espiritual que tienen los levitas que Dios escogió para que trabajaran en su altar. Estos son los de la tribu de Leví. Hay levitas que trabajan a los alrededores de la casa del Señor. Hay levitas que trabajan con los objetos santos. Estos son los que vienen de la tribu de Leví. Así sucesivamente, Dios separó y Dios organizó a cada uno de sus músicos y levitas que trabajarían para él.